Televisión local de Miraflores. Sevilla Capital. La historia por otros ojos. Un programa Andalmac, Agência de Información para el Distrito Macarena. Para TLM, Televisión Local de Miraflores, Sevilla. Olá, muy bienvenidos a esta edición primera de La Historia por Otros Ojos, edición de 1 de octubre de 2014. Empecemos recordando. En octubre de 711, los musulmanes toman Córdoba en una de las acciones más violentas de toda la historia mundial. Octubre de 1283, Pedro III se vio obligado a otorgar el privilegio general en Zaragoza, confirmando así los antiguos privilegios a los nobles que les había retirado. Octubre de 1284, los españoles conquistan las islas de Gerba. También en octubre, pero de 1292, después de 5 meses de sitio, Tarifa se rinde. Octubre de 1493, Colón parte por segunda vez en dirección a las Antillas. Octubre de 1889, Ramón y Cajal se presenta en Berlín en el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana. Octubre de 1906, Ramón y Cajal recibe el Premio Nobel, compartido con Camilo Goggi. ...1 de octubre de 976, muere en Córdoba Al-Hakam II, también había nacido en esa ciudad. Le sucedió su hijo Ixam II.
Também 1 de outubro, pero de 1469, Fernando, futuro rei católico, firma um documento em que jura, entre outras coisas, que ni antes ni después de su casamento con Isabel concederá en los reinos de Castilla y de León rentas, oficios o mercés sin el acuerdo o consentimiento de ella. ...3 o 4 de outubro de 1497 muere Juan de Aragón, príncipe de las Asturias, a causa de la tuberculosis y con tan solo 19 años había casado 6 meses antes con la archiduquesa Margarita de Austria. ...3 de outubro de 1893 se da el alzamiento de Talavera de la Reina en la Primera Guerra Carlista que enfrentó a los partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón y de Isabel II y de la regente María Cristina de Borbón. 5 de outubro de 1848 muere en la capital hispalense Alberto Lista, poeta y pedagogo. 7 de outubro de 1928, el Fútbol Club de Sevilla cambia de campo de juegos y se muda al estadio de Nervión en la avenida Eduardo Dato. 8 de outubro de 1078, un eclipse total del Sol sorprende toda España. 9 de outubro de 567, quedó terminada el puente de las Barcas de Sevilla. 10 de outubro de 1852, nace en Sevilla Jerónimo Jiménez y Bellido, músico. 12 de outubro de 1492, Cristóbal Colón llega a la isla caribeña de Guanahari, futuras Bahamas. 12 de outubro de 1504, Isabel la Católica firma su testamento. 12 de outubro, pero de 1929, nace el ABC Sevilla. E também 12 de outubro, pero de 1977, se forma a Assembleia de Parlamentários Andaluzes. 13 de outubro de 1974, Felipe González é elegido como secretário-general do Partido Socialista Obrero Espanhol. 14 de outubro de 1885, Manuel García Crespo, el Espartero, revalidó su alternativa en Madrid, apadrinado por Fernando Gómez, el Gallo. Aunque los historiadores se dividen entre 844 y 845, la mayoría apunta 844, no parece haber dudas que en un día como hoy, 1 de octubre, llegaron a Isbilia, Sevilla, un pueblo que marcaría a trazos negros la historia de esta ciudad. 2 días antes, el emir de Isbilia partía con su séquito en dirección a Carmona. Alguien le había informado que llegaban los Alordumanium o Nordumani, nombre com que eram conhecidos ou mais popularmente Vix, que significava el pueblo del norte ou el pueblo del mar. Em suma, los vikingos. El emir sabia que a ciudad não tinha defensas nem soldados entrenados e preferiu deixar todo el mundo a sua suerte.
Ao mesmo tempo, el emir de Córdoba, Abd al-Rahman, recebia de um completamente exausto cavaleiro uma missiva firmada por el governador de Lisboa, Ibn Hazm. A informação denunciava um forte intento por parte dos vikingos de tomar Lisboa, coisa que não conseguiram, pero que havia escuchado que ao desaparecerem seus barcos rumo ao sul, se dirigiam a Cádiz e Sevilha. A informação era de uma suma importância, pero corria o emir de Córdoba em um momento de fragilidade militar. De imediato pediu ajuda a emires vizinhos, pero sabia que iria levar algumas semanas a conseguir reunir um exército para ajudar Sevilha. En los últimos días de septiembre, los vikingos pasaron por la entrada del Guadalquivir, pero no entraron. Siguieron y fueron a ocupar Cabil, o sea, la isla menor en Cádiz. Después, mandaron 4 barcos a inspecionar el río. Esos barcos llegaron hasta la colria del río, donde mataron a todos los habitantes, para así evitar que pudiese llegar a la gran ciudad noticias de su presencia. Entonces, a 1 de octubre de 844, os habitantes de Sevilha assistiram incrédulos a 54 grandes veleiros e 26 barcos mais pequenos que portavam na orilla de seu rio e de onde saliam muitos homens armados de largas espadas e hachas enormes. Ao final do dia, incontáveis cadáveres se encontravam por el suelo. Os vikingos iam de casa em casa, violavam e matavam as mulheres e aprisionavam todos os varones. Mais tarde decidiriam los que lhes poderiam servir como esclavos. Los demás seguiriam a mesma suerte. Por isso, 1 de outubro de 844 é uma fecha negra na história de nossa cidade. Pero como iria terminar tudo isto? Durante toda uma semana, os vikingos saquearam e mataram hasta que decidiram volver a Coria del Rio, onde haviam estabelecido seu campamento. Em Sevilha, os mais fortes haviam huido para afuera, outros poucos sobreviventes se refugiaram em uma mesquita, pensando estar a salvo. Unas semanas después, volvieron los vikingos y pasaron a espada y hacha a todos los que estaban en esa mezquita, que pasó entonces a ser conocida por la Mezquita de los Mártires. Casi 2 meses después del desembarque vikingo, Abd al-Rahman llega con un gran ejército muy bien organizado y disciplinado, con una estrategia que se reveló eficaz. La batalla ocurrió en la zona de la actual Tablada y los vikingos fueron derrotados y humillados. Dice la leyenda que los que no pudieron regresar a sus barcos fueron hechos prisioneros y a la vista de sus compañeros fueron degollados, manteniendo sus cabezas en el alto de las lanzas para serem vistas a la distancia, no habiendo supervivientes. Pero esto no es completamente verdad. Muchos fueron muertos, pero a algunos les dieron la posibilidad de se convertirem al islamismo, lo que aceptaron, y fueron colocados en la zona de Carmón y Mortón, donde se dedicaron a la cultura de ganado. Por curiosidad, los conocidos quesos de esta zona deben su calidad a los métodos que los vikingos usaban y se fueron transmitidos hasta hoy, y aún hoy tiene algo parecido con los quesos daneses. Historia por outros ojos.
Un programa Andalmac, Agência de Información para el Distrito Macarena. Para TLM, Televisión Local de Miraflores, Sevilla. Televisión Local de Miraflores. Sevilla Capital. Estamos donde tenemos que estar.